Bienvenidos, audio escuchas. Tengan ustedes buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. El día de hoy estoy con un verdadero titán del mundo del trabajo, con Jorge Robles, una de las gentes que más experiencia tiene en sindicalismo, tiene más de 50 años en estas trotes, una gente que admiro y que respeto mucho, y que tenemos el interés de tratar en esta ocasión el tema de el sindicalismo, pero vamos a ver el actuar del sindicalismo políticamente. Poquito yéndonos a la historia, yo decía cuando daba clases, Jorge, y tú me vas a corregir ahorita en este momento porque eres experto, yo le decía a los Gracias. alumnos de que a veces el sector obrero se siente orgulloso del pacto de la Casa del Obrero Mundial, y yo les decía, para mí ese pacto deberían de sentirse avergonzados los trabajadores. ¿Por qué? Porque ese pacto del Obrero Mundial no fue otra cosa más que la compra para la revolución de las voluntades de los trabajadores para decir, oye, necesito que me ayudes en la revolución, y ese pacto se cerró a base de talegas de dinero, bolsas de oro. Entonces, es decir, el pacto que tengo con el gobierno lo cerré con bolsas de oro, con bolsas de dinero, pues habla muy mal del movimiento obrero como para sentirse obrero, como para sentirse orgullosos, pero mucho ese es, yo diría, uno de los orígenes del movimiento obrero en el ámbito político. ¿Qué opinas? Mira, permítame hacerte una aclaración. Toda tu argumentación parte de un falso entendido. Primero, la Casa del Obrero Mundial no pactó con el ejército de Carranza. La Casa del Obrero Mundial tenía 30 sindicatos. Cuando el doctor Atl, que fue comisionado por parte de Carranza a buscar a los trabajadores muy sabios, porque venían del anarcosindicalismo, dijeron: vamos a consultarlo con nuestras bases. Uh-huh. De los 30 sindicatos, 29 votaron en contra Uh-huh. y uno no los dejaron votar, y el dirigente, que era el de tranviarios, firmó a espaldas de los trabajadores. Entonces, ¿qué fue el pacto? Fueron 66 militantes, 66, 65 militantes de la Casa del Obrero Mundial, los que firmaron un pacto con Carranza. Y aquí hay dos motivaciones. Bueno, primero está claro, no fue la Casa del Obrero Mundial. La mejor prueba es que no fueron los sindicatos los que pactaron. Dos, ya que se retira la Casa del Obrero Mundial, entre comillas, hacia el estado de Veracruz para integrarse con Carranza, el movimiento obrero de la Casa del Obrero Mundial siguió en la capital. Estalló varias huelgas, entre ellas una de electricistas y otra de tranviarios, perdón, sí, electricistas y tranviarios, y inclusive el 1 de mayo de 1915 hicieron la marcha del 1 de mayo y los acompañó la banda de guerra del Ejército Libertador del Sur de los zapatistas. Uh-huh. Entonces, es falso que firmó la Casa del Obrero Mundial el pacto. Lo firmaron 65 miembros, representantes autodenominados de la Casa del Obrero Mundial. Y en estos 65 había dos corrientes. Unas que pensaban que Carranza les iba a dar las armas para realizar la revolución libertaria. Eso lo explica muy bien Ricardo Flores Magón en sus artículos en Regeneración, donde cuenta que cuando los trabajadores tomaron en serio esa propuesta de tomar las armas, fueron desarmados y encarcelados y reprimidos. Y está el otro sector que descubrió que, pegado al presupuesto, mamando de quien en ese momento tenía mucho poder, que era Carranza, podía desarrollarse. En resumen, no fue el pacto de la Casa del Obrero Mundial, está documentado. Hay dos textos que puede revisar. El primero es uno que realizó tu servidor con Jorge Belarmino Fernández, donde detallamos día por día
cómo se fue elaborando ese pacto y cómo los sindicatos rechazaron al carrancismo. Y otro que retoma estas ideas, Pedro Salmerón en su libro de 1915. De aquí salen dos tendencias. Por eso, correcto, porque te lo acepto. Podríamos, para no entrar, no nos vamos a enredar mucho, yo te diría esto. No, déjame seguir la lógica. Algunos miembros de la Casa del Obrero Mundial, miembros de la Casa del Obrero Mundial, firman ese famoso pacto con el gobierno con talegas de oro y, ojo, posteriormente, probablemente muchos más años después, ya tal vez el PNR o el PRI se sienten muy orgullosos y dicen, este es nuestro origen de nuestra alianza con el gobierno. ¿Cierto o no, don Jorge? Otra aclaración, no fue a través de talegas de oro. Ajá. Lo que hicieron fue, como no tenían sindicalistas, abrieron cajas de dinero estamos en una época de motines de hambre, la gente está desesperada, y como no había sindicalistas que se integraran, entonces se abren casas de contratación, en la cual va la gente a contratarse con los ejércitos de Carranza y le preguntan, ¿qué oficios tienes? Y así fue como armaron, entre comillas, los oficios de la Casa del Obrero Mundial. Pero aquí lo importante es que nacen dos corrientes. La corriente que decide que nunca más va a pactar con el Estado y la corriente que dice, me gustó pactar con el Estado y tengo más ventajas. Y son las dos corrientes del movimiento sindical que perviven hasta el momento. Pero eso es lo que me interesa, Jorge. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos bien. O sea, déjame seguir. No quiero mucho enredar mucho la historia porque quiero llegar al no te preocupes. Correcto. Lo tengo claro. Lo que pasa es que si no partimos, ustedes no se entienden. Estas dos tendencias, una forma la CGT, en México en los años 20, la anarcosindicalista, y la otra forma la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana. En estas dos corrientes está la independencia, la autonomía del movimiento obrero, y en la otra está vincularse al movimiento obrero. La CROM, con Lombardo Toledano, no solo Morones, promueve esa integración con el Estado. En el momento en que se elabora la Ley Federal del Trabajo, hay un nuevo sindicato que está formado por los comunistas, que es la Confederación Sindical Unitaria, y denuncian a Lombardo Toledano de querer vincular al movimiento obrero con el Estado. Y lo denuncian y termina la CROM integrándose, gracias a la Ley Federal del Trabajo, al Estado. No olvidemos que la fundación de la CTM es a propuesta del propio Estado. Es Lázaro Cárdenas quien funda la CTM. Correcto. Y esa fundación de la CTM perfecciona el sistema de control corporativo hacia los trabajadores. Acuérdate que la modificación que hace Cárdenas al Partido Nacional Revolucionario es una copia de estatutos del Partido Nacional Fascista Italiano. La modificación que hace es la creación de 4 sectores. Entre ellos está el sector obrero. Y se convierte el sector obrero casi en el portavoz, porque era mayoritaria la población trabajadora. Y es a partir de Lázaro Cárdenas que se destapa el dedazo a través del movimiento obrero. Inclusive cuando Lázaro Cárdenas lanza el dedazo que no pone a Mujica como debería ser, la CTM manda un oficio a todas las fábricas donde tiene influencia y dice: quien no vote por el candidato oficial se le aplicará la cláusula de exclusión y será expulsado de su trabajo. Es con Cárdenas que perfecciona el sistema y la CTM se desarrolla. Pero naciendo la CTM, los movimientos autogestivos entran en conflicto con la CTM y empiezan las escisiones de la CTM. Se salen los maestros, se salen los electricistas, se salen los ferrocarrileros. Y los años 40 es la recuperación violenta, armada, represiva del movimiento sindical para la CTM.
Desarrollado en los 40, ahí es la época del charrazo, del 48, en ferrocarriles. Díaz de León era el apodado del charro, fue el que traicionó, por eso se llaman charros, en Exactamente. recuerda de la triste memoria de este señor dirigente de ferrocarrileros. Y en los años 50, la gente que había experimentado esta recuperación con la violencia de los trabajadores empieza a crear sus propios negocios, porque la CTM era un negocio, vendía protección a los patrones controlando trabajadores. Y aparecen la COR, la CROC, las nuevas centrales sindicales, que no es otra cosa más que el reparto del mercado que era dominado por la CTM. Pero el movimiento obrero sigue su cauce, el movimiento obrero real, que es autónomo por definición. Cuando se vincula al Estado, deja de ser un movimiento obrero real y sigue su lucha, que brinca en varios momentos, el caso de los ferrocarrileros, el caso de los maestros, 58, 60, el caso de los médicos, hasta la insurgencia sindical en el 72. Ahí es otra vez, vuelve a tomar toda su fuerza el movimiento obrero autónomo en contra del movimiento obrero controlado por el Estado y los patrones a través de las centrales obreras que ya se habían diversificado a través de separación de los negocios propios de las ramas de industria. Y llegamos a los 70. En los 70 se da la insurgencia sindical que trata de confrontar al movimiento obrero controlado por el Estado, el charrismo, el movimiento corporativo. Y hay un momento clave que es cuando Fidel Velázquez pide un aumento del 20% para tratar de jalarse a los trabajadores, y los trabajadores se lo toman en serio, los independientes. Ahí ya empiezo a participar yo en los movimientos, y entonces le tomamos la palabra a los charros y empujamos a los charros al estallamiento de las huelgas. Estallamos las huelgas, vencimos a los charros en su terreno y empezamos a ganar el movimiento autónomo esas luchas por el 20%. Ahí Farel, cuando llega a los 80, aprende la lección y entonces establece la llamada toma de nota para evitar que los trabajadores puedan estallar una huelga sin tener el reconocimiento oficial del Estado, que es la toma de nota, porque la ley te permitía que una coalición de trabajadores representara a trabajadores y estallara la huelga. Con Farel aprenden la lección de la chinga que le paramos en los 70 y cambia la ley y establece la toma de nota, que se convierte en el mecanismo de control por excelencia. Entonces siempre ha habido dos corrientes: la vinculada al Estado, de buena fe, pensando que así obtienen algún logro más, y de mala fe, que ahí manan del erario. Y el movimiento autónomo, que más que esforzarse por crecer, es por mejorar las condiciones generales de libertad y autonomía y condiciones de vida de la clase trabajadora. Espero no haberte quitado con la historia mucho tiempo, pero era fundamental entenderlo. Si no entendemos esto, no entendemos el movimiento obrero que ahora, ¿no? Por eso, Jorge, es tu visión, la respeto. Coincidimos en muchas cosas. Por ejemplo, coincido muchísimo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor tú no, pero yo estoy casi seguro de que sí, porque hablaste de los hermanos Flores Magón y todo eso. O sea, la Revolución Mexicana se hizo por el anarquismo español. O sea, esa es una de las fuentes de las que maman. De ahí, no fue el español. Ajá. Te voy a decir las fuentes que maman. Ajá. La IWW de los anarquistas norteamericanos que llegan a México a través de los ferrocarriles y a través de la marina mercante. Las comunidades indígenas y sus formas tradicionales autogestivas. Y tres, hay un personaje muy importante que es griego, un anarquista cristiano que se llama Plotinio Rodacanati. El anarquismo español tiene poca influencia en México en ese momento. De hecho, el más hablador y escandaloso era un colombiano que se mantuvo
se me acaba de ir el nombre en este momento, agitando el movimiento obrero, no fue el español, eran varias vertientes donde se fundan, y viene de Estados Unidos a través de la IWW, vía Marina Mercante, vía ferrocarrileros, y la influencia de los primeros sindicatos que se forman en el siglo XIX, a través de de Plotinio Rodacanate, que inclusive se organiza un grupo campesino que se lanza a hacer la revolución, el de Chávez López, que es derrotado, pero quedan sus sindicatos formados. De ahí nacen. Ok. En No, 1912, ok, cuando se forma la Casa del no, Obrero Mundial, nos maman quedamos, de toda esta influencia. por eso nos quedaríamos en que maman del anarquismo y Sí, para no entrar mucho en contradicciones. Aquí hay una figura que espero que tú me la rescates porque tú sí sabes bien la historia, donde había una fuerte presencia de sindicatos cristianos. ¿Qué pasó sí, con ellos? ¿Por qué los borra la historia? ¿Y por qué el único que queda más o menos es el FAT? ahí te va. Y además es muy interesante, por favor, déjame contarla. Espero que tu podcast pueda ser largo y provechoso. Mira, en la Revolución Mexicana, en el Congreso de Diputados, hay mucha influencia de los cristianos a través de la, de la Rerum Novarum, Ujú. donde estaban ya la jornada de 8 horas, estaban muchos derechos. Viene la revolución, se vuelve un caos, pero hay un tipo que empieza a formar un sindicato de albañiles de construcción. Él en 1919-20 forma el, bueno, forma la Confederación Nacional de Sindicatos Cristianos. Ujú. Ellos la forman, Méndez Medina se llama este hombre, y la forma a través de un centro social dirigido por jesuitas, eh, y forma, llega a tener 80,000 socios, pero los jesuitas deciden que estaba muy radicalizado y prohíbe a Méndez Medina seguir participando formando sindicatos. Y entonces lo quita y ponen a Galibi Rivera como el director, y llega, no como primero, Garibi, Garibi llega en los años 30. En los años 20 abandonan la lucha sindical y se dedican a formar eh, congregaciones religiosas como los de la Vela Perpetua, a fortalecer a los caballeros de Colón, y bueno, pero en los años 30 llega un padre que es el padre Velázquez, Pedro Velázquez, su hermano Manuel, que dicen, vamos a rescatar ese sindicalismo, que llegaron a ser 80,000 y formaban cooperativas, sindicatos muy interesantes. E intentan formar sindicatos, fracasan. Escamilla intenta formar un sindicato en Celanese, hasta que un día se encuentran con un personaje de la Confederación de Sindicatos Cristianos, la CLAC, Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, y entonces los convoca y le dice, ¿por qué no forman sindicatos? Y entonces convocan a una reunión en 1960 y llega toda la gente que estaba alrededor, se llama el Secretario Social Mexicano, esta organización donde Alfredo Méndez Medina fue fundador, que lo fundaron los jesuitas, y que ante el riesgo de que se radicalizara socialmente lo abandonan los jesuitas, y Darío Miranda es el que lo toma y lo echa a perder, ¿no? Y luego viene la Guerra Cristera y se desdibuja. Pero ya en el 49, 48 intentan formar sindicatos, rescatar lo que podían. Se presentan los de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, los convoca y les ofrece darles un pequeño presupuesto para que organicen sindicatos. Entonces se juntan,
alrededor de la Juventud Obrera Católica, que era una forma de organizar trabajadores que venía de Bélgica. Y se forma, y deciden llamarle el Frente Auténtico del Trabajo. Al día siguiente de la reunión, desaparecen todos estaban vinculados a otras cosas, fundamentalmente a cooperativas, y este FAT, que nace el 18 de octubre de 1960, parte de cero. Y como eran ex seminaristas, pues, y de oficio, zapateros, pues intentan formar grupos en Tepito, no logran formar ningún sindicato, y se van a Guanajuato, a León, donde se habían formado. Y ahí nace el primer sindicato libertario, así le llamaban por la vieja tradición anarquista, que es un sindicato de zapateros. Y ahí empieza a conformarse el FAT a través del Secretariado Social Mexicano. En los años 60 empieza a crecer, pero hay una contradicción. Todos los que hacían política, y estoy hablando del PAN, entre otros, los hermanos Treviso, consideran que es una oportunidad de jalar agua a su molino y jalarse la central sindical que estaba formando para su partido. El Secretariado Social Mexicano tiene una idea más cristiana corporativa. Mientras Pedro Velázquez intentaba formar los sindicatos obreros, su hermano tenía la consigna de formar los sindicatos patronales, entre ellos estaba Bimbo, y tratar de juntarlos para crear una corporación. Después me confesó el padre Manuel que los empresarios no tienen salvación, no se pueden redimir, que jamás pudieron aceptar el conceder derechos a los trabajadores, y los trabajadores pues no podían comprender que los patrones quisieran organizarse. El caso se puso muy grave. Me estás hablando ahí de tiempos de los 60s. De Porfirio Miranda. Que Porfirio Miranda, que escribe Marx y la Biblia, Hambre y Sed de Justicia, que asesora directamente a don Lorenzo Servitje, y después decide salirse de la orden de los jesuitas porque dice, ya no comulgo con ellos, yo estoy ya con los trabajadores. Así es. Pero Porfirio no estaba tan vinculado al FAT, es importante. Había dos sacerdotes, se apellidan García, Salvador García, y los dos eran tocayos, y entonces en una huelga, creo que en Irapuato, en León, están en la huelga, y entonces los llamó el obispo y les dijo, oigan, cabrones, palabras textuales de Salvador García, no pueden estar organizando la huelga a este empresario. Pero es que este empresario está violando los derechos de los trabajadores. Sí, pero este empresario está construyendo el seminario. A partir de ahora queda prohibido que ustedes asesoren sindicatos. Y entonces eso fue una manera de que el FAT se deslindara de la iglesia y los sacerdotes renunciaron a su misión sacerdotal y siguieron organizando sindicatos. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue con Méndez Arceo. Méndez Arceo, muy cercano a Pedro Velázquez, pues organizaba siempre colectas y reuniones, y tú ibas a la misa de domingo y siempre era una gran petición de ayuda para los movimientos en huelga y las luchas sindicales. El famoso obispón rojo. Así es, pero antes que fuera rojo. Con la música, misa con mariachis, fue el que bueno, eran clásicas. Pero te voy a contar el detalle de cómo se integró esto. Hay una empresa que se llamaba Textiles Morelos, donde la gente se organizó. Estaba tan terrible la situación que les negaron botas para trabajar, y estos fueron descalzos. Obligaban a que los hijos fueran a la hora de comer a ayudar a sus papás a atender los telares mientras los papás comían. Entonces, y además había represión si se organizaban. Entonces, en una ocasión, en una reunión que organiza la iglesia con los empresarios, va Méndez Arceo a saludar a los trabajadores, y un trabajador le dice, no, yo no te saludo. ¿Por qué? Porque siempre en las luchas te he visto del lado del patrón. Nunca te has bajado a las condiciones de trabajo de nosotros.
y con todas las condiciones que te estoy platicando. Y Méndez Arceo le dijo, a partir de este momento esto va a cambiar y me voy a integrar a la lucha de los trabajadores. Y fueron los trabajadores de Textiles Morelos los que sembraron ese espíritu de justicia en el obispo Rojo Méndez Arceo. Y a partir de ese momento se convirtió en un pilar, ya no solo de la teología de la liberación, sino de solidaridad con el movimiento obrero. Tatic, en Chiapas o Solalinde son muy parecidos, pero la importancia que tuvo en este momento el obispo Méndez Arceo, su influencia en la teología de la liberación y su actuar concreto en Morelos es de rescatarse. Inclusive a veces asistía a los talleres de formación que tenía organizado el FAT en Morelos, a conocer, a participar. A partir de ahí se acercó. Y fue la lucha sindical la que lo convirtió en un obispo rojo. Otra cuestión, Jorge, tú estabas haciéndome, cuando hacías un gran resumen, me decías tú que por un lado veías a los sindicatos oficialistas, les llamas, Sí. los que hicieron todo eso, que digamos son los podríamos asimilarlos casi en el Congreso del Trabajo, y tú me decías que hablabas tú de sindicatos insurgentes, ¿no? Mi pregunta es Sí. en este sentido. Si nos vamos a la definición de primaria de qué es un sindicato y es la unión de los trabajadores para el estudio y mejora de sus condiciones de trabajo, aquí lo raro es decir, sí estudio, sí mejoro mis condiciones, pero el actuar político puede ser una herramienta, pero no es lo principal. Pero aquí se nos está olvidando, y creo que sería importante, y no lo puedes tú dejar de mencionar, que hay otro grupo muy importante de sindicalismo, que es lo que le llaman el sindicato independiente, que son, digamos, los grandes sindicatos de Monterrey, donde A se ver. les menciona como Sí, está sindicatos claro. blancos, como sindicatos, lo que sea, pero Está claro, está claro. yo lo conozco, y déjame decirte una cosa, lo conozco, he trabajado con ellos, y yo lo que te diría es, puede ser que tengan, ellos decían, para mí tienen cierta validez sus principios, porque me decían, oye, si yo lo que quiero son mejorar las condiciones de mis agremiados y tengo condiciones, yo estuve en sus clubs de familiares y casas, servicio médico y todo eso, pues yo diría, y tal vez el precio es, no hagas mucho ruido y no te metas en nada de política, pues yo diría, pues yo sí pago el precio. Bueno, tú lo pagas, pero yo no, porque el precio es la libertad. Hay un estudio de Eric Fromm sobre por qué los alemanes callaron la boca cuando llegaron los nazis al poder, y era el miedo a la libertad. Entonces, lo que hay que valorar es, ¿vale más el pan en tu mesa o tu dignidad libertaria? Es decir, el ejercicio de tu libertad. Y entonces, los sindicatos independientes, en el caso de Monterrey, no son independientes, son independientes del Estado, pero están vinculados a la lógica patronal. De hecho, la ley del 31 nace ahí los contratos de protección. Te mandé un texto donde Sí, viene sí, contada la historia. lo conozco Lo leíste. perfecto. Creo que eres Perfecto. de los mejores que he escrito, que han escrito. Yo creo que tú y María Selwansing son los que tienen los mejores textos sobre el tema. Qué bueno. Mira, entonces, el problema aquí es, ¿cuánto vale tu libertad? ¿Tienes precio? Bueno, pues te lo pago. Y entonces te vuelvo un vasallo mío, un esclavo, Y yo creo que primero está la dignidad de la libertad. Un verdadero sindicato no es para mejorar, no. Un sindicato es simplemente una asociación de trabajadores. ¿Qué es lo que quieren? Evidentemente mejorar sus condiciones de vida. La pregunta, perder la autonomía y la dignidad de ser humano, de ser trabajador, a cambio de mejores condiciones, es meterte en una jaula de oro. Entonces, el movimiento autogestionario, libertario, eh, democrático, confronta también a los sindicatos independientes de Monterrey, porque no son sindicatos propios de los trabajadores, son sindicatos controlados por el patrón. El contrato colectivo
en la legislación mexicana te establece que solamente un sindicato puede tener contrato colectivo en una empresa, aunque puede haber 10 sindicatos. Ellos firman el contrato a modo, y ese contrato a modo los protege de que otros sindicatos no puedan participar. Ahí estás violando el principio elemental, yo digo que el derecho humano a la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en la Organización Internacional del Trabajo. Ellos llaman una cosa que se llama trabajo decente, que para mí no me gusta el término, yo prefiero trabajo digno. El trabajo decente, como lo ven ellos, tiene varias características. La primera, bien remunerado. Segundo, estabilidad en empleo. Tercero, con prestaciones como salud, vacaciones. Y el cuarto, que es muy importante, es diálogo político, es decir, autonomía para negociar. Si faltan uno de estos cuatro factores, no es trabajo decente. En el caso de Monterrey, tienen unos campos deportivos maravillosos, les pagan los uniformes y hasta contratan entrenadores a sus equipos de fútbol maravillosos, pero no tienen libertad sindical. Dentro de la lógica Y por eso de la OIT no hay trabajo decente. Ahora, tú dices que lo compras. No, sería muy difícil ponernos de acuerdo porque pues, son opiniones. Yo lo que te digo es, si yo me voy a un estudio de mercado y te digo, oye, ¿cuánto están ganando esos trabajadores en ese tiempo? Y yo te digo, oye, los salarios están en el tercer cuartil de las encuestas de los trabajadores. Las condiciones están muy superiores. Les dieron casa antes de que existiera el Infonavit, les dieron les dieron clínicas y servicio médico mucho mejor que el del Seguro Social, les dieron todas las condiciones de vida social y vida familiar. Te digo, sí, tal vez estoy en una jaula de oro, pero yo te diría, ¿qué crees? Estoy en una jaula de oro con mi familia. ¿Qué a toda madre? Si te gusta y te quedas. Sí, sí, sí. ¿Quién crees que inventó? Muchos se quedaron. ¿Quién crees que inventó el Seguro Social en el mundo? No tengo Bismarck, un dictador. Ajá. ¿Por qué lo inventó? Que además es un truco terrible. Lo inventó primero porque formó un ejército profesional, y el ejército profesional no podía estar si sus familias y ellos mismos no tenían resuelto los asuntos básicos como la salud y la habitación. Entonces, lo que hace es le pide a los militares, a los soldados, a los que estaba reclutando, una lana, y el gobierno pone otra lana. El Seguro Social nace ahí y no sale como un avance democrático para mejorar las condiciones de vida del trabajador, sino con una garantía de mantener el control. Tenemos distinta opinión, no me preocupa que tengamos distinta opinión, nada más que definamos cuál es la diferencia. Sí, claro. Para ti hay un precio. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Para mí, la libertad no tiene precio. Entonces, la gente escoge, claro, ¿me vendo o no me vendo? Y si no me vendo, las condiciones son más difíciles. Fíjate que es muy interesante. Si en verdad hubiera libertad sindical, antes de la ley del 31, había libertad sindical, todavía hasta la fecha está muy restringida, a pesar de la reforma laboral que yo participé junto con muchos otros en su impulso desde los años 80, 90. Bueno, antes de eso podía haber dos sindicatos en una misma fábrica y además podían tener contratos diferentes. Claro, eso obligaba que al sindicato vinculado al patrón tenía que aumentar prestaciones para poder competir con los sindicatos anarquistas. Y aún así perdían ante los sindicatos anarquistas. ¿Por qué? Porque no solamente lograban quizás menos prestaciones, pero nunca vendían su dignidad de trabajador. Sí. Tú planteas... Yo lo viví sí, desde el otro lado, y yo te digo, como recursos humanos era una bronca la gestión. Te voy a decir, yo trabajé en Olivetti, que en Olivetti tenía un gran concepto del sindicalismo en Italia. Llegábamos a las oficinas y nos decían, oiga, nada más que hoy el elevador no va a ser parada en el piso 3 ni en el piso 8 porque están en huelga. Y entonces tú podías tener, tenían varios sindicatos, tú te afiliabas al que querías, pero yo te digo, la gestión administrativa era
pero de veras compleja. Yo lo sé, yo lo sé. Yo te hablo de una administración complejísima y tú la viviste. Mi esposa fue coordinadora de los contratos colectivos en Aeroméxico, en donde tener el contrato colectivo de sobrecargos de tierra y de pilotos era... ¿Quién fue tu esposa? Es Seguramente. no, es María Cristina López Rodríguez. No, no la conocí, estuve muy Ah, cerca de ellos, pero no las conocí. no, no, ella estaba por la empresa. Entonces, Ah, eran la famosa época de Ortega Arenas, de don Juan Ortega Arenas. O sea, sí. era una verdadera lucha el poder hacer este tipo de sindicalismo. Además, yo critico a Ortega Arenas, porque Mm. tampoco promovía la autonomía del trabajador. Era un abogado que controlaba todo lo que hacían los trabajadores. Yo no estoy de acuerdo con Ortega Arenas. Eso no está muy lejos de un sindicato democrático. Era un abogánster. ¿De acuerdo? Que no quería organizar a los maleteros. Coincidimos, Quería hacer su sindicato de maleteros y su sindicato de mecánicos de aviación. Era, era, coincidimos. era un verdadero gángster. Y Bueno, adivina quién se los dio. el que hacía todo esto era Farel, cuando él No, inventa a, a, Muñoz a, Ledo. bueno, Porfirio Muñoz Ledo primero, sí. Muñoz Ledo le ofreció al FAT, se jaló a Antonio Villalba, compañero Antonio Villalba, que Ujú, debe estar ahorita disfrutando esta conversación. ujú, Le dijo, mira, al FAT le puedo dar la pequeña industria y la mediana, pero ya no sean democráticos, aprende a Juanito, se refería a Juanito Ortega Arenas. ujú. Y por supuesto el FAT no le hizo caso. ¿Por qué? Porque en el FAT, antes de tomar cualquier decisión, la dirección siempre consulta con la base. Tienes toda la razón. Lo que ahora está llevado a la ley, eso nace en el FAT como práctica. Y eso nace con los anarquistas que se negaron a participar en los batallones rojos. Ujú. Es la misma tradición. Y yo te digo, es muy difícil de gestionar desde el otro lado, ¿eh? Ahora Sí, sí sí, que sí. dicen lo mismo, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Yo te digo, tienes toda la razón desde Es tu un punto de gasto muy vista, grande. pero Es un gasto muy grande. es un trabajo realmente Es complicado. mucho gasto. Lo reconozco. Yo te hablo seguramente, y tú lo viviste, o sea, tal vez ahí participaste, la bronca que se hizo con Vancomer cuando estuvo asesorando el FAT, estuvo Arturo metido ahí, fue un problema, no, que tuvo, Sí, y le entraron con todo el Estado. así es. Y no solo eso, al metro también, bajo presión y amenazas, pues yo no quiero detallar qué amenazas, fue una razón de Estado quitarle el sindicato del metro al FAT y otras más. Pero el objetivo del FAT no está en sí mismo en su crecimiento. Esa es su virtud. Y por eso Está en el servicio. sí, claro, y por eso mataron al sindicato que era un sindicato, seguro son tus cuates, porque era de Independencia, que era el sindicato de tranviarios, que por supuesto en la lógica decía que el metro deberían de dárselo a los tranviarios, porque Así era una es, nueva forma. Pues la verdad es que así es. nunca les quisieron dar absolutamente nada ya más, y Y cualquier cosa ellos, ya, y los dejaron en un pequeñísimo y nicho ahí ahí de siguen, poder. con Sí, los sí. trolebuses y los tranvieros que existen. Pero ojo, eh, bueno, ¿cuál es la Otra, parte otra, otra, importante? otra, Es otra, que otra pregunta que tengo es, tú aparentemente estás metiendo, bueno, tal vez sea por facilidad de estudio, yo creo, metiste en un solo costal a todos los del Congreso del Trabajo. Pero yo tengo entendido, y tú como eres un gran estudioso, no todos eran iguales. Yo, por ejemplo, tengo hay unos buenísima peores que información. otros. Sí, sí, tal vez los conozco. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que la COR era la única organización sindical que tenía contacto directo con la Unión Soviética. Y Y, eso, la Unión Soviética no es garantía de democracia ni de libertad sindical. Para los leninistas, los sindicatos deben ser correas de transmisión del partido. La COR la conozco muy bien, inclusive en algún momento coincidí mucho con su ahora dirigente sindical, Reyes Soberanes, y con el anterior, y hay claras diferencias.
Claro, Inclusive nos con el anterior, confrontamos. con el ratón Pérez o con el No, anterior, don Ángel Olivo Solís. no, con Ángel Olivo Solís tuve confrontaciones en empresas. El ratón Pérez luego se escindió y formó una central diferente. No, y el que está ahorita, se olvida el nombre anterior, pero que está ahorita, que es Soberanes, también lo conozco muy bien. El Pidio Alcaraz. Eh, no, no, no. Si me acuerdo, ya sabes que a nuestra edad la memoria no nos es muy bueno. No, Hablo de la mía, pero te sí, veo no, de la también, misma rodada. también estamos hablando de lo Entonces, mismo. pero El, aquí lo importante, en el caso del FAT, siempre preguntan, ¿por qué el FAT no crece como tal y que tiene las posibilidades? El FAT tiene una gran virtud que está al servicio del movimiento. a ver, Yo te puedo espérame un hacer, segundito. Me adelantaste la pregunta. Déjame rehacértela, déjame reformulártela desde mi punto de vista. bien, Todos los sindicatos, y los conozco, y tú también los has visto, han querido siempre acercarse al gobierno y ser el favorito del gobierno. falso, Muchos no años fue, todos. casi todos, muchos años fue la CTM, y luego se quiso hacer el favorito, y muchos años fue el favorito la CROC, y luego muchos años, Telefonistas, telefonistas, mira, lo que pasa es que Hernán Juárez nunca es un agente confiable, o sea, te dice una cosa sí, es como la chimoltrufia, igual te dice no, que sí, pero igual lo te que dice que quiere no. Hernández Juárez es ser el dirigente nacional. No, pero es que aquí hay un error. Tienes una visión, eh, a ver, el sindicalismo, por definición, el auténtico, es autónomo del Estado y de los patrones y de la Iglesia, por definición. En la época de los batallones rojos, para justificar la CROM, esa actitud estaba, por un lado, la acción directa de los anarquistas. ¿Qué es acción directa? No se sabe ahora. Ahora piensan Sí, que es sí, violencia. No, pero acción espérate, directa, por favor, Jorge, viene, déjame terminar la viene. idea. Estamos Perdóname, hablando, perdóname. sí, los sindicatos normalmente o muchos siempre han querido ser el favorito del gobierno y muchos años fue el favorito del gobierno CTM, tan era el favorito del gobierno que don Fidel era el que se encargaba de destapar al candidato oficial y era un gran honor desde Desde Lombardo Lombardo. Toledano con Ajá. Cárdenas fue el encargado. Y luego se quisieron hacer, después del gran pleito que tuvieron en el hotel aquí en Reforma, Kroc y CTM, ahí tuvieron En una gran... el, en el hotel este japonés, Sí, sí, en el Nico y el en otro el está al Nico, lado, sí, sí, balazos. sí, sí, ¿Sí? exactamente, sí. Con el área con las Fuerzas Armadas de la CTM, de Gualas de la Mancha y de todos los de la zona de allá de Estado de México. Bueno, pero Ese más me gusta contarlo. siempre querían ser, digamos, el favorito del gobierno. Tan es así que cuando llega Abascal y Fox al gobierno dicen, oye, y nosotros pues realmente el PAN nunca ha tenido sector, nunca ha tenido partido, y trataron de impulsar muchísimo para hacer una central sindical con Roberto Ángeles, que Roberto Sí, Ángeles era un buen líder de la CRUC, pero nunca les pegó, la verdad, nunca le funcionó. Ahora aquí va mi pregunta. Estamos allá, me vengo a este tiempo, me vengo a la 4T, y yo te digo, como nunca en su vida, y se lo he dicho inclusive a Arturo Alcalde, le digo, ustedes fueron como el burro que tocó la flauta, nunca se dieron cuenta de lo importante que han sido. Y tienen 5 años en los mejores lugares, tienen 5 años atendiendo realmente y transformando al sector sindical en México. Tienen el centro de registro laboral y conciliación, tienen la Secretaría del Trabajo, tienen ahora ya Secretaría de Gobernación, y yo digo, oye, ¿y el FAT qué pedo sigue siendo dónde está el número de agremiados? ¿Dónde ha crecido? déjame ¿Dónde hablar, están? déjame hablar. Primero tienes una lógica política de las canicas. ¿Cuántas canicas tienes? ¿Cuántas canicas vales? Ajá. Eso no es la lógica del movimiento obrero. El FAT Uh-huh. ha sido fundamental para la reforma laboral. Ahí nace. El término de contratos de protección, la primera vez yo se lo escuché
Arturo Alcalde en el 75, 76. ¿Y cómo se lo escuché? Organizamos una lucha, entramos y dice Arturo, sí, tiene un contrato de protección. Ahí fue donde nace la idea, porque descubrimos que los contratos que firmaba el patrón era para protegerlo. Toda la reforma laboral fue impulsada con otros sectores y otras que se fueron sumando, a pesar de que no creían ni querían la libertad sindical. Entonces, el FAT empujó por ahí. A nivel internacional, Espérame un segundo. Yo te digo, déjame desde el otro sobre el punto de tema. vista, estamos hablando de contratos de protección. Yo te digo, desde el otro Sí, punto de vista, desde el punto de vista empresarial, yo en Coparmex y muchos más en Coparmex, decíamos, oye, no digas nada más son contratos de protección. ¿Por qué no patronal. hablas? No, ¿por qué no hablas de contratos de extorsión? Porque Esos ahí son los de sí, los charros. De acuerdo. porque hay contratos donde tú abres tu empresa y sin tener la opinión de los trabajadores, te llega un sindicato y te extorsiona. Entonces, Perfecto. De entonces acuerdo. decías, pues si la única forma de poderme defender es teniendo un contrato de protección. De acuerdo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Los sindicatos corruptos oficialistas son sindicatos de extorsión y de venta de protección, como la mafia, a los patrones. Y los patrones lo pagan o se protegen con los contratos de protección con los mismos sindicatos extorsionadores. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por Ojo, eso, yo lo que creo es también no hay sindicatos puros, no hay sindicatos de lucha ¿a y qué llamamos pureza? sindicatos a que sean o un sindicato de lucha o un sindicato extorsionador. Normalmente tenían dos caras. Podía ser un sindicato de lo más decente, combativo, con presencia en una empresa y todo eso, un buen sindicato, pero por otro lado, ese mismo sindicato te podía vender contratos para otras Sí, empresas. pero la clave está en quién domina el sindicato. Y ahí voy con lo del FAT. Si son los trabajadores quienes dominan y controlan el sindicato, no sucede lo que tú estás hablando. Cuando el poder lo tiene una camarilla y puede haber empresas donde los trabajadores se organizan, nosotros organizamos mucha gente en sindicatos de los charros y no había condiciones para sacarlos, pero la propia gente controlaba y dominaba sus condiciones de negociación y el sindicato no podía hacer nada. Ha habido casos tan graves que ellos mismos corrían a toda la gente, a todos sus trabajadores, para contratar a gente nueva, o la empresa corría al sindicato charro, cambiaba el nombre de la empresa y creaba otro sindicato. Estoy de acuerdo contigo en la extorsión y estoy de acuerdo en que los sindicatos de lucha no va en función de las cabezas, va en función de la organización de base. Para mí un sindicato no son las cabezas, es la organización de base. En ese sentido, regreso a la pregunta del FAT. ¿Por qué no crece? Porque el FAT no tiene el objetivo de crecer en sí mismo, tiene el objetivo de servir al movimiento para su liberación democrática. ¿Cómo lo ha hecho? El impulso de la Ley Federal del Trabajo viene desde los años 70 impulsado por el FAT. Corrieron a la CTM y a la CROC de las centrales internacionales. ¿Quién armó toda la información, la investigación y el cabildeo con todos los demás sindicatos de las centrales internacionales? Fue el FAT. En los tratados de libre comercio que ahora están obligando a las empresas a reconocer los derechos laborales, se debe a las alianzas iniciales que creó el FAT desde el 94 con sindicatos de Estados Unidos y Canadá en los acuerdos paralelos del TLC original. Y por supuesto, se van integrando más sindicatos, algunos oportunistas, yo diría el caso de mineros, y otros muy en buena lid para construir. Esa es la función del FAT. Y sí tiene agremiados, pero su objetivo no es aumentar las canicas ni aprovechar, que para mí es una forma de corrupción, aprovechar que tiene conocidos en los centros de control o de poder vinculado a los trabajadores, porque somos enemigos de la corrupción. Jamás extorsionaremos ni pediremos algo indebido a ningún funcionario. Lo que hacemos nosotros es promover el movimiento democrático independiente. Y esa es Bueno, la mejor función que puede tener un sindicato. Jorge, ese es tu punto de vista. Tú me dices
que yo soy de que digo que si tienes más canicas eres más importante. ¿Sabes qué, Jorge? Sí, 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 sí soy así. Y yo, ¿sabes qué, Jorge? Hace muchos años he seguido, durante más de 20 años, hice yo el seguimiento del desfile obrero del 1 de mayo. Y para mí el 1 de mayo, el desfile del 1 de mayo era como la marcha de los pavos reales, porque ahí los sindicatos, o muchos sindicatos, lo que hacían era el presumir su presencia, Sus canicas. sus canicas, y muchos eran desde que yo, ¿quién abre? Pues yo voy a abrir siempre el desfile, yo porque yo soy el trabajador sindicalizado mejor pagado y yo soy los pilotos aviadores. Y luego entraban por otra calle, espérate, yo puedo, si quiero, yo puedo hacer mi propio desfile porque tengo el máximo contingente, y entraban los petroleros por 5 de mayo. Y luego se formaba CTM, todo, Alameda, todo eso para decir, la gran presencia y el gran acontecimiento eran míos. Y luego entraban los electricistas, y los electricistas decían, yo voy a darle chance a algunos independientes de meterlos entre las filas, hasta que llegó un momento en que ya medio los corrieron y se fueron, y entonces dijeron, vamos a hacer una marcha alterna. Y entonces entraba el sindicalismo oficial, hacía su desfile del 1 de mayo, y terminando entraban los que les llamaremos insurgentes, que era donde desfilaban electricistas, telefonistas, y principalmente el contingente fuerte siempre era de los maestros de la CENTE. Porque a lo mejor le habían ya marcado la CENTE en el otro. O sea, siempre han sido el que quiero yo de alguna forma demostrar el número de afiliados que tengo. Por eso esa es mi pregunta, y no es ofensa ni es nada. Tú me dices, no, si no estoy ofendido. Yo lo que te digo es, Dios mío, yo tengo 5 años en el poder, en lo máximo, y no he crecido mi número de afiliados. O definitivamente, ahora lo comprendo, tengo otra estrategia, o si no, ¿sabes qué? Habría que correr al que hace afiliación ahí. A ver, te voy a explicar qué hizo el FAT. El FAT participó en la conformación de la Unión Nacional de Trabajadores y fue fundamental en la definición de estatutos y los criterios para tomar decisiones. Ahí negamos que la UNT pidiera toma de nota, porque pedir toma de nota era subordinarse al Estado. La UNT no tiene toma de nota y ganó su representatividad sin toma de nota. ¿Dónde lo habías visto en otro sindicato? Ese fue el aporte del FAT. El FAT aportó... Espérate, Jorge, el primer convenio entre una organización sindical y una organización, insurgente, y una organización patronal, yo lo firmé personalmente por parte de Coparmex, donde yo hice el primer convenio de cultura laboral con la FESEPS, donde todavía estaba entre si era FESEPS y era UNT, no se definían muy bien, estaban los telefonistas, estaba... Conozco la historia y eran distintos. Ahí andaba yo también, estaba muy metido Mateo Lejarza, Rafa Medino, los conozco, Luis. A todos ellos. Los conozco todos. Ajá. Los conozco y fuimos compañeros y contraparte, porque conmigo sufrían mucho, porque yo no estaba en la lógica que tú estás. Ellos estaban en la misma lógica, yo digo que es una lógica patronal. Ajá. Y lo que yo buscaba era reivindicar la lógica de la autonomía obrera. Esa es la diferencia. Pero volviendo al rollo de las canicas, la calle se la ganamos a los charros para definir Congreso del Trabajo. 2, los criterios para definir quién marchaba no eran los criterios de número. Armamos 3 contingentes y el criterio es qué sindicato está en lucha y necesita encabezar la marcha. Y era el que encabezaba, no era el número de afiliados ni su importancia en canicas, sino los que estaban en conflicto. Y eran los primeros que marchaban. No era como tú lo estabas planteando. Originalmente... En la marcha alterna, en la marcha después de la marcha del Congreso del Trabajo. Tú llamas alterna, yo llamo en la marcha independiente, está bien, llámale así, no pasa nada. Inclusive, a donde había la contradicción, era con lo que luego se conformó la nueva
la nueva central sindical. Esta decisión del movimiento obrero viene desde antes de la formación de la UNT. Ahí existía, estaba el CENTE, estaban el SME, y estaban telefonistas, y estaba el FAT, todos estábamos juntos. A la hora de formar la UNT, el grupo vinculado a la CENTE, y en eso estaba de dirigente del SME Castillo, se dejó comprar por el Bester Gordillo, y fueron 10, 11 sindicatos los que no participaron en la formación de UNT en la época de Castillo. Y a la larga, el Bester los dejó bailando solos, y entonces el SME empezó a reorganizar a su gente, jalar sindicatos y formar una nueva central. Además, hasta el puro nombre es interesante. Cuando se forma la nueva central no tenía nombre y decidieron no ponerle nombre porque aún tenían la esperanza de que la CENTE se integrara, nunca se integró como tal. Y entonces evitaron ponerle nombre para que la CENTE no se viera involucrada y se quedó en el nombre cotidiano la nueva central. Ciertísimo. Y así, Y luego lo que pasó es, hablando de canicas, pierde mucha valor o pierde mucha fuerza, según mi punto de vista, la UNT, cuando se salen los sindicatos que hacían que hacían la bola fuerte, que es el sindicato que tiene mayor afiliados, el de trabajadores del Seguro Social y el no pierde, porque ellos nunca participan. O sea, para ti el movimiento obrero es el que sale a la calle y se manifiesta. Ese no es el movimiento obrero. Eso pueden ser acarreados, no necesariamente van voluntarios. El mismo nombre que tú le das, desfile, ese nombre se lo inventaron los patrones para quitarle su carácter subversivo al 1 de mayo, que era un día de huelga general. Entonces, para quitarle su carácter subversivo, y estamos hablando de 1920-21, deciden quitarle el término de huelga general, les dan el día y empiezan a aparecer en las marchas por influencia patronal las chinas poblanas y las bandas de música, tratando de quitar su carácter de lucha o de reivindicación de los caídos. La propia definición de desfile que tú hablas. Hasta niños de las escuelas en algunas entidades federativas, como Puebla. Esta definición que tú das de desfile es totalmente patronal o vinculada a los sindicatos vinculados al Estado. No, el movimiento obrero no se mueve así, ni se mide en función de las canicas que tenga en la calle. Te estoy poniendo ejemplos de la influencia del FAT, la reforma laboral, los acuerdos laborales del Tratado de Libre Comercio que ahora están pegándole a los sindicatos charros por influencia. ¿Sabes qué? Cuando se estaba en negociación, estábamos de acuerdo los sindicatos gringos y canadienses y estábamos planteando la estrategia, y cada vez que venían los negociadores de Canadá y Estados Unidos, se reunían con nosotros en privado antes de ir a ver al presidente y negociar. Y entonces ahora, déjame darte es decir, nosotros usamos ese mecanismo para presionar al gobierno mexicano para impulsar la reforma laboral. Al mismo tiempo abrimos la puerta en la OIT y la OIT aceptó por primera vez en su historia, que el Comité de Libertad Sindical aceptara un caso no particular, porque todos eran fábrica por fábrica o empresa por empresa, sino al régimen laboral mexicano. Aceptó la crítica, la denuncia. Sí, Jorge, esa fue la influencia del FAT, y no es el número de canicas, es el impacto social. Es tu punto de vista, Jorge, y lo respeto muchísimo. Yo te digo, mi tesis profesional, donde me recibí después de 20 años de egresado de la Universidad Iberoamericana de Relaciones Industriales, fue del Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad a una nueva Ley Federal del Trabajo. Yo viví todos esos, tengo ahí, está mi tesina, está mi reporte está con el campo profesional, ahí está disponible y te la puedo compartir cuando tú quieras. Y aquí lo más interesante es, ojo, yo estuve ahí y yo te puedo decir, el FAT no estaba, no lo querían, no tenía ninguna presencia. Casi, yo te puedo decir, medio entraba de lástima, empezó a entrar y con mucho trabajo
UNT y Hernández Juárez, porque no lo querían. Los que se hicieron los primeros trabajos ya de cambios, el famoso libro rojo, donde estuvo la propuesta que mucha la hizo, la trabajó muchísimo Tomás Natividad y todo eso, que finalmente no funcionó. Con Paco Salazar, que se hicieron grupos de trabajo, donde estuvo Enrique Mendoza, donde ya entraron a un poquito más ya UNT, creo que empezaron ya, fue por primera vez que invitaron a Arturo Alcalde, y yo digo, mi explicación lógica del FAT es, mientras el FAT no lo dejaron comer en la mesa de los grandes en México, ellos inteligentemente, y fíjate lo que te digo, Jorge, inteligentemente es, ¿dónde me voy? Donde no tengo lucha. Y entonces lo que hicieron es, se van a la OIT, donde los sindicatos mexicanos no tenían una presencia más que de viaje de cada año ir a la convención de la OIT, donde estaba la única que manejaba bien esto era una señora ya muy grande por parte de CTM, pero no tenía ninguna importancia, eran viajes turísticos, y los que sí trabajaron y trabajaron fuerte fue Arturo y sus gentes, y después yo diría, con lo peor que se han unido, y espero que ojalá algún día rompan, con el sindicato de los mineros, que este cuate no tiene ninguna, en su vida ha sido trabajador. Ese se debe a que los trabajadores mineros son muy gregarios, y su papá en el lecho de muerte les dijo, aquí está mi hijo muy querido, en quien he puesto todas mis complacencias, y quiero que lo nombren líder, un líder brillante, inteligente, que les ha dado las mejores prestaciones, pero también se ha llevado grandes cantidades, y me consta y te puedo documentar los actos de corrupción por millones de dólares que se le tenían que llevar a Canadá, de empresas canadienses en México. Coincido contigo en esto. Quiero aclararlo. Así como tú fuiste negociador, yo fui coordinador del FAT en esa época, 8 años. Ajá. Y además tenía la vicepresidencia de comunicación social de la UNT, y además la responsabilidad de relaciones del FAT. En lo que tú me estás diciendo que no aparecían y sí aparecían, nosotros estábamos reunidos con los sindicatos canadienses y los sindicatos de Estados Unidos. Nos reuníamos con senadores gringos, con senadores canadienses, organizando la información para que ellos pudieran demostrar que en México se vivía un dumping laboral. No necesitábamos estar ahí. Habíamos ya elaborado previa una reforma laboral que no pasó a través del PRD, con Saúl Escobar, que fue el que la impulsaba, con Saúl Escobar dentro del PRD. Y después la otra la estábamos trabajando desde hace mucho tiempo, y está mi compañera, la doctora Benzunzan, entre otros, Alfonso Bouza. Sí, Alfonso Bouza. Por cierto, siempre se han mantenido muy unidos. Déjame seguir. Okay, entonces, en lo que tú dices, no aparecían, nos iban a pedir permiso a la UNT, que si por favor les firmábamos una carta de que estábamos avanzando, porque se iban a negociar Estados Unidos, y hasta el último día, antes de salir, nos convocaron y no le firmamos nada. A Salazar, cuando estaba Salazar ahí, no le firmamos nada, y al revés, usamos los mecanismos internacionales para presionar. La reforma laboral que ahora tú conoces, tú sabes dónde fue y cómo fue redactada, independientemente de los que tú viste o no viste, porque tú tienes, yo si te voy a decir como tú, respeto tu visión, es una visión desde arriba del movimiento obrero que se mide en función de canicas, en función de cuánta gente sacas, y no de la influencia real en la vida cotidiana de la gente, en los sindicatos desde abajo, y las alianzas internacionales. El FAT las viene trabajando desde los años 60. Y entonces eso fue lo que verdaderamente presionó al gobierno de México para que pudiera abrir la cancha, primero en el 12, a reconocer los tratados internacionales como al nivel de Constitución, aunque luego hubo una modificación de la Suprema Corte que dice, bueno, son a nivel constitucional iguales, pero un poquito menos. O sea, todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Los convenios de la OIT, el convenio 98 y todos esos después de eso,
no, el reconocimiento de los derechos humanos y entre ellos los derechos laborales, no los Correcto. convenios internacionales. Eso fue la primera derrota que tuvieron ellos, al reconocer los derechos laborales como parte de los derechos humanos y parte de un principio constitucional, pues ya no tenían mucho de dónde defenderse. Entonces, seguimos empujando, por un lado, quemando a los sindicatos charros en las centrales internacionales que defendían al gobierno mexicano PRI y PAN y a los patrones, los quemamos. La COR ni siquiera lo dejamos entrar, la CROM tampoco. A nivel internacional, las alianzas con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá nos permitió influir en los negociadores del Senado en Estados Unidos y Canadá, pero al mismo tiempo hablamos con los sindicatos y nos coordinamos con los sindicatos de la Unión Europea. Y ahí fuimos a tener reuniones y a documentar. Y además aprovechamos. ¿Cómo se les coló el líder de los mineros? Porque vaya que él tiene influencia en los sindicatos americanos Mira, y canadienses. el problema con el líder minero es un problema de relaciones internacionales. Ellos llegaban a México y no entendían al movimiento obrero, no entendían qué estaba pasando, y entonces ellos están acostumbrados a hablar con una cabeza y con esa cabeza tomar acuerdos, y todo el movimiento en Estados Unidos o Canadá o la Gran Central se plegaba a los acuerdos de las cabezas. En México no había cabezas. ¿Cierto? Y querían, no había una cabeza que representara a todos, tenía que negociar a fuerza con todos. Y ahí el FAT era muy, muy importante, porque era el que tenía los pelos de la burra en la mano. El propio Hernández Juárez decía en un principio, la libertad sindical es como entrar a un supermercado y escoger tu sindicato. ¿Cuándo se dio cuenta que era importante la libertad sindical? Cuando le impidieron sindicalizar a las empresas que proporcionaban materia a telefonistas. Y entonces dijo, caray, entonces no existe la libertad sindical, y ahí dio el giro. Pero antes estaba en contra de la libertad sindical y era el FAT, la influencia del FAT, la que empujaba a la UNT hacia la libertad sindical. Yo creo que ahí hizo más bien su gran negociación, porque la negociación que hizo con Slim es, yo tengo tantos miembros del Sindicato de Teléfonos de México, yo sé que esto no funciona, mi base sindical fuerte es el 02, son las operadoras, sé que esto va a desaparecer, lo único es, respétame el número de bases, de puestos sindicales, y yo no me meto para nada con lo demás. Sabes, y ve el mismo dueño y ve cómo está el sindicato de Sanborns, el sindicato de telefonía móvil, el sindicato, dices, no puede ser. Ok, yo no me meto ahí porque no estuve en esos encuadres de la negociación. Yo te estoy hablando desde UNT cómo estaba el rollo. Lo que sí es muy importante es reconocer que el movimiento ha avanzado, no en función del número de canicas, es una muy mala lectura. Y yo te digo quién nos puso el ejemplo, López Obrador, yo te pongo el ejemplo, me lo preguntas y se me olvida, sino cómo influir a nivel social en el movimiento sindical a nivel nacional, con influencia y relaciones internacionales, sindicales, OIT y otros gobiernos, para presionar al gobierno mexicano y avanzar en la democratización del país. Eso es muy importante. ¿Qué te dije que me recordaras? Sí. Oye, una pregunta es, yo los he visto siempre muy unidos a todo ese grupo y son siempre muy compactos, muy brillantes todos. Lo que se me hizo raro es, no sé si se salió del redilo ahora, pero veo a Manuel Fuentes en otra línea, tal vez un poquito. Manuel Fuentes nunca estuvo en el mismo redil. Manuel Fuentes, ellos formaron ¿cómo se llama? Algo así como la Asociación de Abogados Laboralistas. Ajá. Y se movían con Campos Linas y otros, ¿no? Siempre ha estado por su lado. Entonces no es el mismo redil, inclusive. Pero eran parte de los democráticos, digamos. Son parte de los democráticos con diferente postura. A mí no me gusta su postura porque se vincularon al Estado con los que te acabo de mencionar. Se vincularon a la Secretaría del Trabajo y empezaron a controlar ahí. Nosotros íbamos a hacer denuncias y nos decían, bueno, te hacemos caso, pero afíliate a nuestra central sindical, los mandábamos a la goma. Manuel Fuentes, según sé yo, trae algunas diferencias importantes con Domínguez Muro.
Bueno, Por- que lo resuelvan ellos, yo no tengo problemas. Todos tenemos. Es que para mí el problema no es el pensamiento único, me parece que es un pensamiento autoritario. correcto. Cuando hay un pensamiento único es que no hay pensamiento. Yo estoy a favor de la. Tú me dices, respeto tu opinión. Claro que tenemos opiniones distintas y qué bueno. Si no, no podríamos hablar con la pasión que estamos hablando. Solo Claro. entender desde qué vista estás tú parado, qué estás viendo y por qué lo ves así y por qué yo lo veo diferente. Tú lo ves desde las relaciones empresariales y lo que te. Lo de López Obrador pregunta. Y lo de la cantidad de gente que se mueve. Y yo te lo digo, la influencia cotidiana en la vida de los trabajadores y los impactos en salario mínimo, en la organización sindical, en prestaciones, en desplazar a los charros y en ganar autogestión y libertad. El ejemplo clásico de que las canicas no sirven, una vez le hicimos un meeting al jefe de gobierno, que era López Obrador, y éramos como 500, 600 afuera en el Zócalo para negociar algo. Y entonces dice, ¿cuántos juntaste? No, pues que son 500, 1000, 2000. Dice, ¿quieres que te llene el Zócalo? Nos dejó callados. ¿Por qué? Porque para movilizar canicas está el aparato político. Entonces vimos que las canicas no es el mecanismo para negociar. ¿Cuántas canicas tienes? Y lo de las canicas no lo inventé yo. Era el término cotidiano que se usaba en los orígenes del PRD para definir cargos y puestos. Ujú. Entonces, las canicas no es el criterio de fuerza del movimiento obrero, es su influencia. Ok, ¿Qué es lo que ha transformado? Y te puedo entonces, decir, que más influencia cómo tiene el observas movimiento al obrero. movimiento de Pedro Aces o de Susana allá en el norte? Esos son intentos, yo digo, de corrupción. El Pedro Aces está diciendo que la Güera Rodríguez es el último gran sindicalista que existió en este país, cuando era el más corrupto de todos los que estaban ahí. Y como no le dieron bola, se salió de la CTM. Él mismo lo reconoce. Búscate la entrevista. Sí, sí, y ahora Antes de pero ahora ya es de los amigos de la 4T y está todo el a- mundo, abrazado de Claudia. igual el charro del metro, o sea, te mandé la foto con el charro del metro y Claudia, uno al lado. Sí, 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 sí. Ahí estaba Espino. Cuando es Ajá. un tipo acusado de acosador sexual, acosador laboral, bueno, esa es parte de la política. Yo no soy político, no. Por eso no soy político, porque yo no pienso comer caca y sonreír. Ujú. Y si quieren ganar votos, a lo mejor tienen que hacerlo. Yo no, yo no. Y en el caso de Napito, mira, Napito nunca cruzamos palabra, pero cuando nos vimos en Canadá, me sentaron junto a su mesa, ya se cuenta que éramos compañeros de primaria. ¿Por qué? Porque yo venía del FAT. Y entonces Ujú. quería quedar bien, porque el FAT tiene un prestigio internacional. Sí, Y estoy entonces, de bueno, acuerdo, estoy de acuerdo. yo no me metí con él, no lo traté, pero él vendió su imagen en Canadá como que era el Nelson Mandela de México. Inclusive llegaban aquí y sacaban banderas de Lapito en las reuniones. Los vi en el auditorio del ESME, los vi en UNET. Venían los dirigentes de los automovilistas, de los mineros de Canadá. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues que en un momento dado, no me consta, es lo que se dice en el medio, Napoleón fue muy solidario en las luchas de los gringos, en sus luchas. Y entonces cuando le caen en la maroma, porque además con pasta de conchos, él cobró una lana de desplazamiento Sí, para que claro. entraran mineros sin protección a trabajar, sin las condiciones. Sí, Y sí. entonces salió huyendo. Y entonces le pagaron ese favor con solidaridad a él. Y él les vendió que era el gran Nelson Mandela del movimiento obrero. Entonces vienen acá canadienses y gringos y quieren negociar a que lo sigamos, no lo pelamos, y quieren escoger a un solo dirigente y no lo existe. ¿Qué fue lo que hicieron? Terminaron formando un sindicato de la industria del metal, donde hay varios sindicatos independientes y él, ya para poder negociar y aportar dinero en solidaridad, que es en el fondo el dinero que está detrás de los sindicatos canadienses y gringos para las luchas. ¿Qué hacemos nosotros? No nos peleamos, organizamos el sindicato, entonces a organizar el sindicato, denunciamos las cosas y seguimos
utilizando los mecanismos que logramos a través del Tratado de Libre Comercio para impulsar la democratización del país. Una pregunta, Jorge. ¿Tú crees que el sindicalismo, como funciona actualmente en México, cuál va a ser su función o su trabajo, o si vale la pena, va a poder movilizar a grupos para poder influir en las elecciones, o el sindicalismo debería de decir, ¿sabes qué? Cada trabajador es libre e independiente y frente a su boleta, así como cuando hace su registro sindical y todo, es totalmente libre? ¿O crees tú que Esa sí es la vaya a hacer realidad. eso? No existe forma de que obligues a nadie a votar por nadie. Si logramos que el voto sea secreto para la elección de tu sindicato o de tu representante sindical, es el voto secreto, porque a mano alzada te reprimían si veías que votaban. El patrón estaba tomando nota en los recuentos sindicales y despedía a los que votaban a favor del sindicato independiente. No, la función de los sindicatos, aunque quieran, por eso perdió la CTM su fuerza, porque demostró que no domina a la gente la consigna de votar. No, lo domina. Y entonces, yo en lo particular, ahorita estoy en un congreso de un sindicato. Vamos a discutir qué es izquierda, qué es derecha, qué son los derechos sociales, qué son las alternativas que propone desde mi ley, que es la ultraderecha, hasta los panistas y la propuesta de los morenistas. Vamos a analizar y la idea es, bueno, ya lo tienen claro, ya saben por dónde están ustedes moviéndose, bueno, ustedes deciden por quién votan y no decimos por quién debe votar, simplemente aclaramos muy bien cómo está la situación y lo más objetivamente posible, porque las empresas pretenden hacer creer a los trabajadores que son socios de la empresa, que son colaboradores. Pero tú pregúntale a un colaborador, ¿irías a trabajar tus 8 horas diarias, 5 días por semana, todo el año? Si no te pagaran, te diría no. Ah, entonces vienes obligado. Estás obligado por la necesidad. Eso quiere decir que tienes intereses diferentes al que te está contratando. Él gana, tú tienes trabajo, pero entienden las diferencias. Y cuando hay crisis, ¿a quién recortan? Pues a ti te van a recortar, manito. Entonces no te dejes llevar por el canto de las sirenas de que eres un colaborador y que eres un socio de la empresa. Un Eres un asociado. trabajador. Claro, Piensa como trabajador. hay que ser honesto, es decir, no es lo mismo piel que camisa, ¿no? Y decirte, espérate tantito, el dueño es el de la piel, es el que se juega el capital. Los demás, a final de O el que te cuentas, dice, el todos son barco se está asalariados. hundiendo. El resto son asalariados. Unos, digamos, yo diría, unos sindicalizados y otros sindicalizables. Pero a final de cuentas, todos son asalariados. Todos, Te dice, desde el director pero general. Pero cuando el barco se está hundiendo, no salta el director general. Ah, ¿A no, quién, claro. a quién bajamos del barco para quitar lastre? Ah, no, pues como siempre ha Pues, sido, ¿no? bueno, eso es lo que hay que reconocer. Y ahora diste un toque muy interesante. En muchos sectores los trabajadores no se sienten trabajadores, se sienten, porque tienen cuellos blancos, corbatas, se sienten muy importantes, pero no saben que aunque ganen mucho dinero, están en riesgo permanentemente. Hay un estudio que se llama El sufrimiento en el trabajo. Yursenat, creo que se parece, no sé francés, el que lo escribió, pero hay un video muy interesante ahí con Marta Lamas, Angela Gigle y él, y demuestra que el número de suicidios de altos funcionarios de empresa en Francia está creciendo. Y el suicidio, ¿por qué? Porque ganan muy bien, tienen todo el oro del mundo, pero el sufrimiento en el trabajo no se los quita a nadie. Y no hablo de el suicidio por trabajo en Japón, hablo de los grandes empresarios en Francia, que es donde él hizo el trabajo. Entonces, Ajá. vamos en el mismo barco, pero hay una diferencia. ¿Quién manda? Y es donde aparece el movimiento democrático. Todos vamos en el mismo barco, pero no todos tenemos el mando. Claro, sí, Y sí, el sí. que, y el que manda es el que te manda a tirar, tirar a la gente como si fuera lastre. Claro, claro, claro. Y esa es una característica de las empresas. La democratización empieza en una empresa a crear contrapesos al poder absoluto de los representantes del patrón en las condiciones laborales. Y un buen sindicato crea condiciones
¿sí? Busca el equilibrio, por lo menos, para que no mande. Quiero decirte una cosa importante. En el FAT no se defienden pillos, ni extorsionadores, ni ladrones. Y es una gran virtud. En eso estoy de Muchos, acuerdo. Mira, yo hice un podcast y tú lo puedes ver en Spotify estas 3 semanas. Decía mi opinión personal sobre qué debe de pasar en el cambio de gobierno. Y yo decía, sea el que gane la elección, no sé si es Xochitl, si es Claudia o el que sea, le digo, yo lo primero que digan es no toquen la Secretaría del Trabajo. Hay gente clave. Y para mí, la gente más clave de todos estos es el Centro de Conciliación y Registro Sindical. que fue un ¿Por qué? invento del FAT. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene y te lo estoy hablando, ahora sí hablando de canicas, tiene una gran ventaja. Como no tiene una gran membresía el FAT, eso los obliga a que sean, bueno, no los obliga, los hace más proclives a que sean más decentes. Entonces, Son bastante, conozco a Alfredo y es el tipo más por decente que eso, conozco por eso en el medio. para mí es el tipo más decente y conocedor, y yo diría es, no lo toquen, déjenlo ahí. Esa es una gente que debe ser clave. Otra Te gente voy a contar, clave tendría que ser para mí Alejandro Salafranca y por supuesto mi amigo Manuel Gómez Urrutia. O sea, son gentes que son los que le están dando sustento los quiero mucho todos. filosófico a la Secretaría del Trabajo. O sea, Sí. no los toquen. No Te soy, no quiero soy, contar, no soy fan de Malenich, ¿eh? No soy fan de Malenich. Yo pienso que hay muy buenos programas, unos muy mal operados, o sea, desafortunadamente operados políticamente, pero que la idea es genial. Jóvenes construyendo el futuro, bien manejado, sería un programa maravilloso. es un programa maravilloso. Te voy a contar una anécdota del papá de Alfredo, Ajá. con todo respeto de su padre, que era el tipo más ocurrente. Estaba queriendo comprarlos Echeverría, así como mandó a Porfirio Muñoz Ledo, que era secretario del Trabajo, a decirle a Villalba, oye, ya no sean tan democráticos, aprendan a Juanito, el del sindicato del que hablabas. Le dice, a ver, Alfredo, señor Alfredo Domínguez, compañero, pídame usted cualquier cosa, se la cumplo, te pídala y nos arreglamos. Y entonces cuentan las buenas lenguas, no sé si es verdad o es mentira, porque no estuve ahí, pero yo lo celebro. Le dijo, ¿de veras me da cualquier cargo? Sí, quiero ser presidente de la República. Soltaron, por supuesto, yo diría la carcajada, no sé qué reacción, pero era una muestra de decir, no me vas a comprar, papacito, no es mi camino. La honradez de Alfredo Domínguez Araujo Araujo, estaba sí. fuera de todo lugar. Y es una muestra del espíritu Uh-huh. que fundó, formó, forjó el FAT. Tiene muchos defectos el FAT. Yo ya no estoy en la dirección, ya no estoy en los cargos de representación, sigo siendo a, 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 militante y además creo que construiría algo muy importante ahí. Pero el FAT tiene esa gran virtud y no es una virtud ideológica, es una virtud de servicio y entrega al movimiento Sí. sindical. No, no, y hay La gente consigna decente. de, Conozco bien a Benedicto y son gente bueno, decente, son gente de así lucha. es, así es. Y la consigna original de solo el pueblo salva al pueblo, yo la escuché por primera vez en el FAT porque venía de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos. No sé si venía aparte del maoísmo, que suena mucho a los chinos, pero vamos, el FAT tiene esa virtud, está al servicio del movimiento y no es oportunista en los términos en los que tú estás teniendo concepción del movimiento obrero, ¿no? Aprovechen, pues no se trata de aprovechar. Si las condiciones se permiten, nuestra queja fundamental era, tenemos las manos atadas. Esta ley nos liberó las manos. Hay más cosas que se pueden hacer. Yo con las manos liberadas, el cambio no está en función de las autoridades, el cambio está en función de que los trabajadores se organicen y lo hacen. Si no lo hacen, no va a haber cambio. Uh-huh. Oye, Pero está Jorge, en sus manos. para finalizar el chat y agradecerte muchísimo tu presencia, yo te conmino a que tienes la información,
sabes cómo hacerlo, deberías de escribir un libro sobre sindicalismo cristiano. No existe información. Ya es, mira, Lo desaparecieron. no existe, mira, está publicado la historia del Secretario Social Mexicano, que te cuento todos estos detalles. Está publicado un capítulo que publicó la UAM, no la UAM, este teórico del trabajo de la UAM, Enrique de la Garza, Enrique Lagarde, sí. me invitó a participar en uno de sus libros, que es El Estado del Movimiento Obrero del Trabajo en el País, y me pidió que elaborara el de la UNT. Allí escribí los detalles que te estoy contando ahorita, de la formación de la UNT, las diferencias, los conflictos eh, con otros sindicatos y su conformación. Uno de los textos que te mandé, que se llama Jorge, el movimiento. eres muy decente, porque estás hablando conflictos y otros. Hubo traiciones entre el mismo grupo, por favor. Hubo una tremenda división y se pelearon a muerte los mismos, el mismo Hernández Juárez con muchas de sus gentes, con María Así es, pero Selguarzin y con mira, otros, no es, y se habla de corrupción y se habla de cosas terribles ahí. bueno, en el caso de Selguatzin, ella era empleada de Hernández Juárez, no sé cómo terminó su relación. Conozco otros compañeros que estuvieron en la lucha, pero yo no he trabajado ese tema, no te puedo hablar. En general, yo te puedo hablar de lo que yo viví, mis relaciones con ellos, a veces muy cercana, a veces muy conflictiva, a veces hermanados en un mismo objetivo, cuando dimos la batalla contra los charros a nivel internacional. Pero en el texto que te mandé, que es el movimiento sindical de izquierda, ahí viene desde la formación de los primeros sindicatos, estoy hablando del siglo XIX, este Plotinio Rodacanati, el griego, hasta la formación de la UNT. Y te hablo de todo lo que tú estás platicando ahorita. Claro. Y Te el faltó papel tal vez, muchos dicen que tuvo, el origen del sindicalismo, o se habla mucho también, que es el sindicato que hicieron los campaneros de la catedral. bueno, la primer huelga en la historia que se tiene registrada en la colonia no fue de los campaneros, fue de los cantores de la catedral Ándele. que les redujeron el salario, entonces se pusieron en huelga y ganaron la huelga, reinstalaron y no les bajaron el salario. Y no fueron los campaneros, fueron los Los cantores de la cantores de la iglesia. catedral. Okay. A la iglesia, ese lo tiene, la fuente es muy interesante, es un obrero que escribía, que era Jacinto Huitrón, en la historia del movimiento obrero en México. Ahí viene narrada los pormenores de esa huelga. Me imagino que también tienes contacto, o cuando menos lo conoces muy bien a Anselmo Pineda, ¿no? Conozco a Anselmo, no tenemos contacto, mis amigos son muy amigos de él. Yo tuve la mala fortuna de conocer a Anselmo cuando él era representante o asesor de la OIT para México y América Latina, y entonces tuvimos algunas contradicciones normales en pensamientos distintos, pero él en la lógica de la OIT y nosotros en la lógica mexicana de que la OIT no podía determinar qué pasaba en México, ¿no? Imagínate, una vez se presenta la OIT en una reunión de UNT y presentan un folleto del avance del trabajo decente en el estado de Puebla. Y entonces ahí estaban el sindicato del Hospital del Niño Poblano, que acababan de correrlos por organizar su sindicato, y la investigadora pagada por la OIT, que había elaborado el documento. Levanto mi manita y le pregunto que si conocía la, la queja referente en el Comité de Libertad Sindical de la OIT sobre el régimen laboral mexicano. Me dijo, no lo conozco. Entonces, ¿cómo puedes escribir sobre trabajo decente cuando la propia OIT reconoce que el sistema laboral mexicano es un sistema antidemocrático? No puedes hablar de trabajo decente. A partir de ese día prometieron que no iban a volver a publicar nada sin consultarlo con los actores, es decir, con los trabajadores reales, ¿no? Entonces, bueno, y Anselmo, tengo muy buenas referencias de él. No fue muy afortunado en nuestro encuentro, lo quieren mucho mis amigos, tengo amigos queridos que lo estiman mucho,
y yo no tuve la fortuna de entrar en buena lid con él. Lo siento mucho porque parece que es un tipo valioso. Es un cuate valioso, tiene muy buena información y la verdad tiene origen obrero. Así como yo te digo, así como bien me dictaste a mí rápido, yo soy de origen fifí, pues sí es cierto, pues, ¿a qué lo niego? Pero además, no es malo que tengamos diferentes No, opiniones claro, o visiones del mundo, es maravilloso. Yo te claro. agradezco que me hayas permitido exponer mi punto de vista. Y yo, otra cosa importante, yo te respeto mucho, mucho, pero no tus ideas. Ajá. Las ideas son para discutirlas, Claro, transformarlas y destrozarlas, no a las personas. sí, por Entonces, yo supuesto, te pues sí. respeto mucho, pero me siento en la libertad de criticar tus ideas como tú debes hacer con las mías, Claro, porque tenemos siento diferentes que me puntos, tienes mucho respeto. claro, sí, claro, mucho respeto y diferentes puntos de vista. Y yo creo que son muy válidos, ¿no? Pero No, no no son muy tienes, válidos. Eso es lo que hay que discutir, qué validez tienen. Porque si yo te digo que 2 más 2 son 10, puedes respetar mi punto de vista, pero no es válido. no, pero si yo te enseño un número 9 y tú lo estás viendo de tu lado, tú dices, este es un 9 y me consta que es el 9. Y yo digo, no, Coincidimos siéntete y coincidimos, no conmigo. hay bronca. Del otro lado va a decir, no, para mí es un 6. No, Bueno, este es un 9. No, vente habrá que aquí. voltearlo como sea. Mira, Ándele. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo en creo. una, en una discusión con un trotskista, por cierto, muy respetado, yo le decía los terribles cosas que hizo Trotsky y Lenin en la Revolución Rusa, asesinatos, matanzas, la Revolución de Kronstadt, cómo mataron 10.000 gentes, etcétera. La pena de muerte, la ejecución de un tiro, la dictadura del partido sobre el proletariado, me decía, sí es cierto, pero era necesario. Mis respetos para el tipo. ¿Por qué? Porque no niega los hechos y él lo Claro, ve de otra manera. por En supuesto. este caso, yo valoro mucho que me hayas dejado exponerlos, que tus oyentes escuchen mi punto de vista y que lo reflexionen y que no me crean, que se vayan a investigar si tienen interés. Y si no tienen interés, lo mismo da que me oigan o no me oigan, ¿no? No, hombre, Jorge, no tienes idea, creo que es muy valioso y te agradezco muchísimo esta charla tan amena que tuvimos, creo que es muy valiosa y como siempre le digo a mis escuchas, les agradezco mucho su presencia y les deseo una muy buenas tardes, noches o mañanas, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Te agradezco mucho y seguimos en contacto, Jorge.